La pregunta sería de qué hablamos cuando hablamos de vanguardia. Yo creo que primero eso nos coloca en los primeros años del siglo XX, básicamente en la década del 20. Y lo que está sucediendo en Ecuador es lo que sucede en muchos países de Latinoamérica y es básicamente un proceso de politización muy fuerte, son escritores que están muy sensibles al impacto de la modernización, de la urbanización, del pensamiento marxista, de la revolución rusa, del pensamiento freudiano y claro, son escritores que van a vivir la tensión entre dos grandes fuerzas, si se quiere. Por un lado, un llamado de hiperconcientización, si acaso cabe esa palabra, de pensar la realidad nuestra, escamoteada de alguna manera escamoteada en su complejidad, en su pluralidad, por la literatura del siglo anterior, y al mismo tiempo un llamado como de ponerse al día, ¿no? La idea del cosmopolitismo, lo que está pasando en otros lugares. Y claro, las respuestas van a ser muchas. Por un lado, una literatura terrigenista en la vertiente del realismo social, si se quiere, que tuvo también sus aciertos y sus logros en medio de sus contradicciones. Entonces va a aparecer en el contexto ecuatoriano lo que se llama la literatura del indio, del cholo, del montubio, y por otro lado una literatura de corte plenamente vanguardista, experimental, urbano, el tema de la subjetividad. Y allí va a haber un punto de tensión, y sobre ese punto de tensión se construye el corpus literario ecuatoriano de los años 20 y 30. Y básicamente hay como dos grandes escenarios, ¿no? Un escenario es el puerto de Guayaquil, donde surge un grupo que se conoce como el Grupo de Guayaquil o los Escritores del 30, que son 5 escritores que siendo muy jovencitos sacaron un libro que se publicó en 1930 que se llama Los que se van, relatos del cholo y del montubio. En ese libro sus autores fueron 3, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. A estos 3 nombres luego se sumaron 2, Alfredo Pareja Díaz Canseco y, ¿cuál se me olvidó? Y José de la Cuadra. Son los 5 escritores que de alguna manera van a fundar una nueva literatura. ¿De qué hablan esos cuentos? ¿O por qué se llaman Los que se van? Y la idea es que el impacto modernizador va a transformar la vida social y los que se van, los que van a desaparecer son los pobladores del litoral, ¿no? Y la idea es como tratar de agarrarlos en el momento de su lenta desaparición, ¿no? Entonces es una literatura que por un lado está pensando en el escenario urbano de estos personajes, tratar de reconstruir desde la literatura esa forma de hablar, la idea de un pensamiento mítico, cholo, montubio, pero al mismo tiempo es una literatura que va a ser nueva, que causó escándalo en su momento, porque claro, se aleja completamente de una idea beleletrista de la literatura, ¿no? Son cuentos que si se quiere revelan una realidad mórbida, fea, excesiva, lujuriosa, violenta, ¿no? Están hablando, el referente formal es la literatura europea, se le ha acusado de literatura escapista, donde no se agarra, o sea, lo que no se veía en la literatura anterior era el ser en construcción ecuatoriano, eso no estaba en ningún lado, es decir, y era de lo que estos escritores nuevos querían hablar, todos escritores militantes del incipiente Partido Socialista del año 26, todos ellos, unos militantes, otros cercanos, pero básicamente influidos, tocados por este pensamiento. Y claro, y en la otra línea, el otro escenario, Quito, donde está Jorge Icaza, donde llega Pablo Palacio desde una ciudad muy chiquita del sur del Ecuador, Loja, y según los testimonios se demoraban 10 días al lomo de mula para llegar desde el sur del Ecuador hasta la capital. Está también hay otros escritores, está Alberto Ortiz, más bien representando el mundo de la negritud, de Esmeraldas, una provincia de la costa norte del Ecuador.
Y claro, todos estos escritores, al que habría que añadir en la beta vanguardista también el nombre de Humberto Salvador, cuya novela, que se titula En la ciudad he perdido una novela, es una novela muy temprana, del año 22, y el año 22 creo que es un año fundamental y fundacional de rupturas en Ecuador. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando allí? En el año 22 aparece un texto que es como un texto de bisagra que desde la sociología no abre, pero instala, como en otros términos, el debate sobre la cuestión indígena, y se llama El indio ecuatoriano de Pío Jaramillo Alvarado. Y por otro lado, en el año 22, el 15 de noviembre, hubo una huelga de obreros y de artesanos en las calles de Guayaquil, que fue cruelmente reprimida. Murieron, los apalearon y los cuerpos fueron tirados en el malecón de Guayaquil, en el río Guayas. Y claro, el testimonio de todos estos escritores que fueron testigos de esa matanza, ¿no? Todos ellos jóvenes, adolescentes, y claro, eso se grabó en la memoria de ellos y está allí en los testimonios. De alguna manera es como el gran soporte histórico que de alguna manera desencadena la necesidad de pensar, de escribir de otra manera. Y claro, el debate ha sido en estos años, si se quiere, en el contexto ecuatoriano, el tema de las filiaciones y las paternidades. Los jóvenes escritores, ya no tan jóvenes, pero que irrumpen en las letras ecuatorianas en la década de los 70, se consideran o se reconocen como herederos de Palacio, ¿verdad? Y claro, ese reconocimiento tuvo un costo: sepultar a Jorge Icaza. Palacio de alguna manera irrumpió en los años 20, desde el año 26, 27, 29, 31, ya podemos ir viendo eso con más detalle. Y claro, muy pronto deja de escribir, luego se enferma y sus últimos 7 años en reclusión. Entonces tuvo una intervención en el escenario literario relativamente corto. Y claro, en su momento fue bien recepcionado. Lo que sucedió es que en los años finales de los 30, en la década de los 40, la corriente que se oficializa, si se quiere, es la línea del realismo social. Y eso causó que la obra de Palacio, en finales de los 30, en la década de los 40, la corriente que se oficializa, si se quiere, es la línea del realismo social. Y eso causó que la obra de Palacio fuera olvidada, ciertamente, ¿no? Es en el año 64 cuando por primera vez se editan las obras completas de Pablo Palacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quizás de manera desordenada, esporádica, su nombre reconocido en algunas historias de la literatura ecuatoriana, pero la posibilidad de tener acceso, de volver sobre sus obras, de recopilar su obra, no se da sino hasta el año 64, ¿no? Y del año 80 es una primera recopilación sistemática de los estudios críticos sobre la obra de Palacio, en una edición cubana dirigida por Miguel Donoso. Yo creo que han sido estudios críticos posteriores los que han permitido como encontrar similitudes entre los que en su momento fueron percibidos como extraños y solitarios en cada uno de sus países. Lo mismo sucedió con Garmendia, por ejemplo, en Venezuela, con Novo y con Owen en México, es decir, o Martín Adán en Perú.